Eh, Buenas noches. Bueno, como ya dijo Bruno, la charla que voy a dar es sobre grafos de computación y diferenciación automática. Bueno, alguien aquí ha trabajado con, bueno, ya sabe más o menos cómo funciona alguna red neuronal o más o menos algo de teoría sobre machine learning. Ya. Voy a anotar unas cositas aquí, luego vamos a ver unos ejemplos. Pero, en síntesis, la red neuronal es un modelo no lineal, puede ser un método de clasificación o regresión de datos. ¿Ya? Pareciera que fuera algo bien complicado, bien complejo, bien especial, pero una red neuronal la podemos escribir ahorita. Podemos crear parámetros W0, B0, W1, B1, donde esto va a ser una matriz, que ahorita más adelante con el ejemplo vamos a ver un poquito mejor. Mis datos van a ser una matriz X de dimensiones número de ejemplos por número de características. Imagínense que es una foto, esta la pueden codificar. El ejemplo más clásico se ve con el MNIST, que son fotos pequeñitas. Imagínense que son fotos de 8x8 y tuvieran 60.000 imágenes, entonces 60.000 por 64, una foto en blanco y negro. Entonces, nuestra red neuronal sería algo como Z1 igual a W0x más B0, si se dan cuenta, es como la ecuación de una recta, ¿no? Esto prácticamente estoy multiplicando dos matrices y está sacando un modelo lineal. Esto ya es una regresión lineal. Si yo sacara esto y entrenara sobre estos datos, si no fueran categóricos, no tuvieran clases que clasificar, fueran números que predecir, sería una regresión lineal, ¿no? Pero la magia de la red neuronal está en que es no lineal, nos da una potencia de no linealidad. Entonces, se le llama algo como las activaciones, que igual vamos a ver en un momento, y la idea es más o menos que conozcan esa estructura. Va a ser W1, A1, más B1, y le vamos a poner nuestra estimación, es igual a una función de predicción sobre Z2. Estamos concatenando dos modelos lineales, sin embargo la magia está aquí. Esto le da esa no linealidad que nos permite predecir a profundidad los datos, bla, bla, bla. La charla no se centra específicamente en redes neuronales, sino, como estamos viendo unas cosas de PyTorch, en cómo PyTorch trabaja con estas cosas, ¿no? Esa función, cuando ustedes clasifican datos, si habrán visto algunos tutoriales que hablan de redes neuronales, siempre hablan de la función sigmoide. Está bien fea esta sigmoide, pero es una función más o menos de esta estructura, donde aquí está en 0.5, y mientras más pequeño es el número, mayor la probabilidad de que sea 0, y mientras más grande el número, mayor la probabilidad de que sea 1. Pero en la vida real, cosas binarias, o bueno, con trabajos complejos, en binario casi nunca se utiliza, siempre utilizamos cosas categóricas. Y ahora, la función que se utiliza para estas cosas es la función llamada softmax, que nos permite clasificar datos categóricos en distintas clases. La softmax, a simples rasgos, va a ser E a la Z sub 2, tenemos en este caso, sobre la sumatoria de J igual a 1 hasta el número de clases de E a la Z sub 2 sub J. No quiero que profundicemos mucho en esto, sino más que nada en el hecho de cómo derivan esto con respecto a Z. Porque para entrenar una red neuronal ustedes tienen que, los métodos que se utilizan las derivadas para tratar de encontrar el mínimo de una función. La derivada nos da la pendiente de una recta tangente a una función, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos encontrar el mínimo de una función, el mínimo error posible. ¿Cómo derivarían esto? La derivada de esta cosa es complicadita, ¿ya? Su derivada se vuelve una matriz de 3 dimensiones de puro jacobianos. Se están derivando dos vectores entre vectores. Y es una cosa súper larga de derivar. Sin embargo, librerías como TensorFlow, PyTorch, MXNet
y todas las librerías de Machine Learning modernas hacen esto automáticamente, y eso se le llama autodiferenciación. ¿Ya? Y hay una diferencia, hay tres formas de derivar cosas en la computadora. Una es mediante la aproximación que se aprende por la misma definición de una derivada, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Vale? Mientras más pequeña el h evaluamos, más cerca la derivada está. Sin embargo, esa definición, si lo implementáramos tal cual, sufre de truncamiento, porque los flotantes no son infinitos, no podemos tener infinitos flotantes. Entonces, esa es una forma, se llama diferencias finitas, pero no es de las mejores. Otra forma que vamos a comparar ahora, computación simbólica. Lenguajes como MATLAB y Python tienen una librería llamada SymPy que nos permite manejar símbolos, computación simbólica, y puede hacer derivación simbólica representándolo con árboles bien específicos que empieza a crear las operaciones, y podemos derivar tal cual nosotros hacemos, ¿no? De forma analítica, y luego evaluar en X esa derivada que hemos aprendido en la universidad. Sin embargo, esta es la tercera forma, es una forma bien interesante. No vamos a profundizar demasiado en cómo funciona porque hay libros y libros de esos temas. Es medio complejito porque por lo que estaba viendo introduce un nuevo tipo de números que se llaman los números duales, que tienen cierta propiedad en una expansión de Taylor y más cositas. Pero es mágico porque este método es súper útil para este tipo de derivadas súper complejas y no tiene que recurrir a lo simbólico, y lo simbólico siempre es más lento que una evaluación numérica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo representa con un grafo de computación. ¿Ya? Un grafo de computación, aquí lo podemos ver, las flechitas verdes, que no se está viendo muy bien porque esta imagen está pequeñita. Las flechitas verdes son las que entran en alguna función. Imagínense que esa función recibe x y y, devuelve z, y esa z se manda a algún lugar, y nosotros vamos a ir sacando derivadas hacia atrás de los datos. Y si se dan cuenta, las flechitas que vienen de atrás están aplicando regla de la cadena para derivar la información que salió, ahora está regresando, para tratar de corregir los errores de nuestra... Porque estos parámetros que utilizamos para redes neuronales y todo, se inicializan aleatoriamente. Entonces nuestra predicción va a ser horrible al comienzo. Cuando hagamos una predicción tenemos una métrica de error, que vamos a ver en un momento. Con esa métrica de error podemos saber cuán equivocada está nuestra predicción del modelo con respecto a lo que debería predecir, ¿no? Y si calculamos la derivada con respecto del error, es como que el modelo está aprendiendo o ajustando sus parámetros para que el error sea mínimo. Por eso estamos usando esas derivadas. ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, esto es un grafo de computación para un ejemplo bien sencillito. Imagínense que queremos calcular x más y por z, ¿no? Reescribimos x más y como q. Entonces, q por z nos va a dar nuestra función f de x, y z, ¿no? Ahora, ¿cómo lo representamos esto? Por el grafo de computación. Cada nodo es una operación, ¿no? Entonces, las aristas nos están llevando la información, el flujo de datos, que sería en este caso x, vamos a darle valores, x1, y2, z menos 4, ¿no? X más y se suman y vamos a tener q igual a 3, ¿no? Y luego eso se multiplica por menos 4, que me da menos 12. ¿Por qué la librería de Google se llama TensorFlow? Porque ahorita estamos trabajando con cosas, con numeritos, ¿no? Pero en el área de ciencias de la computación se le llama tensor a la generalización de una matriz de n dimensiones. Las variables, los valores que con los que estamos trabajando fluyen a través del grafo, por eso es el nombre. No están transmitiéndose a través de las aristas a los nodos que representan las operaciones numéricas. Ahora, si nosotros empezamos a derivar nuestro resultado, que es menos 12, f con respecto de q me va a dar z, ¿no? Y z ya sabíamos que era menos 4, ¿no? Entonces al regresar la derivada estamos calculando, ya sabemos que la derivada de la función completa con respecto a q es menos 4, pero ahora yo quiero derivar q con respecto de x, eso me va a dar z, el y se vuelve constante para la derivada, es 0, y x se vuelve 1, eso va a ser por regla de la cadena la derivada de la función con respecto de z de q por la derivada de q con respecto de x.
ya sabíamos que era con respecto de Q, no era menos 4. Y con respecto de X, 1. Menos 4 por 1, menos 4. Y lo mismo para Y, y tenemos para nuestro Q, que era 3. Entonces, de esta forma trabaja la computadora. Pero ¿qué es lo genial que tiene PyTorch con respecto a librerías como MXNet, TensorFlow, que ahora ya recién salió TensorFlow 2.0, que ha tenido que agregar la funcionalidad de que crea el grafo on the go? Cuando creamos la operación, se ejecuta y se va construyendo el grafo dinámicamente. Por eso PyTorch es un lenguaje, es una librería que crea grafos de computación dinámica. O sea, creamos la operación, hacemos X más Y y automáticamente se crea esa ramita del árbol. Multiplicamos por Z, se crea esa otra ramita del árbol. Y se va creando y se va creando, se va creando conforme vamos concatenando operaciones, ¿no? Y podemos darle, que vamos a ver en un momento, punto backwards y nos calcula la derivada con respecto a las variables que queríamos. Mientras que TensorFlow o MXNet necesitan que son lenguajes declarativos, necesitan que describas toda la estructura del grafo primero, lo compiles para que haga una interfaz con su backend en C y recién puedes empezar a calcular y devolver las cosas. No es tan interactivo. Tiene sus pros y contras, ¿no? De esta forma es un poco más lento porque la computadora no puede saber qué se viene para adelante, no puede optimizar el código. Sin embargo, nos permite crear estructuras de redes mucho más complejas que con un método declarativo estático no es tan fácil. Pero eso quedaría como una curiosidad por ahora, ¿no? No la vamos a profundizar. Antes de ver cosas de clasificar datos y todo eso, vamos a ver un ejemplo bien interesante, cómo podríamos utilizar esa funcionalidad. ¿Ya? Vamos a derivar esta función automáticamente, ¿no? Tenemos la función g de x, que es igual a x cubo, ¿no? Listo. Definimos una función lambda que recibe x y devuelve x cubo, ¿no? Ahora vamos a crear un valor x cualquiera que es un tensor de Torch, que el tensor, antes de avanzar para llenar tal vez la laguna, como les dije, ¿no? El tensor es una generalización de la matriz. Entonces, un escalar es un tensor de rango 0, un número. Un vector es un tensor de rango 1. Una matriz es un tensor de rango 2. Una matriz 3D es un tensor de rango 3, y así se va generalizando. Desde aquí estamos creando un tensor de rango 0 que tiene como único valor 7. Pero le estamos dando un argumento, le estamos diciendo queremos su derivada. Queremos que cree un árbol de computación y queremos que en algún momento guarde esa derivada. ¿Ya? Ahora, nuestra función era x cubo. Entonces, si yo le pongo ese 7 con el que inicialicé, debería ser 7 al cubo, 343, ¿no? Hasta ahí debería estar todo bien, ¿no? Y es igual a g de x, me da 343. Perfecto. Pero vemos que me está poniendo algo más. Grad fn, POW, backward 0. ¿Ya? Lo que hizo ahorita la librería, prácticamente, es decirle, estás recibiendo un valor x, vas a elevarlo, ¿no? Y vas a darme el resultado. Y esto le está diciendo, guardar la memoria que vas a tener que calcular la derivada con respecto a este operador que hemos generado ahorita. Y está guardando esa información. Si no lo hubiéramos puesto requires grad, no hubiera guardado eso, porque no hubiera creado el árbol, porque no le estamos pidiendo la derivada, ¿no? Pero hasta aquí no hay derivada. Si nosotros ponemos x.grad, debería dar none, o sea, vacío, porque todavía no le hemos pedido la derivada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? y.backward. Y con eso deriva la función, ¿no? ¿Cuál es la derivada de x cubo? 3x cuadrado. Evaluamos eso en 7, que era el valor original, ¿no?, que teníamos, y me debería dar 147. Decimos x.grad, la derivada de x con respecto de x, 147. Y bueno, esa instrucción, ese scope que se crea con with.torch.noGrad, sirve para que todo lo que esté ahí adentro si queremos concatenar más operaciones y hacer cosas, no va a aumentarse sobre el grafo. Está desconectándose de las derivadas para que podamos ya sacar los resultados directamente, ¿no? Entonces vemos que ha derivado nuestra función sencillita, ¿no? Esa es como la introducción, ¿no?, de cómo funciona su método de autoderivación.
Ahora vamos a hacer una aplicación un poquito más interesante. Si tienen alguna duda, algo no se entiende, igual me pueden interrumpir, levantar la mano y preguntar nomás. La idea es que se entienda. Vamos a utilizar el método de Newton-Raphson para encontrar las raíces de esa ecuación, x² menos 2 a la x. ¿Ya? Vamos a crear la función, ¿no? F es igual a lambda x² menos 2 a la x. Vamos a graficar la función para que se vea un poquito mejor. Ya está. Torch.linspace lo que hace está creando, por defecto crea 50 puntos equidistantes entre menos 5 y 5. ¿Ya? Entonces estamos creando como un mesh, ¿no? Una mallita de puntos que lo que estamos haciendo es aplicarle la función f a cada elemento de ese vector que me ha creado de puntitos. Lo estamos creando como una lista para graficar la función, ¿no? Solo estamos haciendo eso. Ahora, como ahorita no vamos a utilizar nada en NumPy, puro Torch, y para ver un poquito más de cómo funcionan esas derivadas, vamos a utilizar ctypes de Python. Que ctypes es una interfaz que tiene Python para trabajar con datos en C puro, ¿no? Entonces vamos a crear un vector en C solamente para guardar los datos. Es un juego para tratar de evitar de usar NumPy ahorita y tratar de hacerlo todo con Torch, ¿no? Vemos aquí que esta función tiene tres soluciones, ¿no? Y como la función era x² menos 2 a la x, las dos primeras soluciones son triviales, 2 y 4. Pero la solución que está ahí por el 0 es una solución irracional. No la podemos encontrar no hay forma de despejar esa x, ¿no? Porque está arriba y también está abajo. Entonces, aquí viene nuestro método a salvarnos la vida, que es uno de los métodos más usados, Newton-Raphson. ¿Qué tenemos que hacer? En cada iteración tenemos el resultado anterior, le restamos evaluar la función sobre la derivada de la función. Ahí está nuestra derivada y la vamos a utilizar. Hagamos correr el código. Ven que ya acá corrió 15 iteraciones, súper rápido. Estamos creando un escalar, un x, inicializado en 0. Vamos a correr 15 iteraciones y estamos creando un vectorcito de C aquí internamente para guardarlas. Vamos a ir guardando las derivadas en cada iteración porque quiero que lo comparemos con las derivadas que calcula PyTorch versus las derivadas simbólicas que vamos a usar después. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, tenemos y igual a f de x. Listo. Derivamos y, punto backwards. Y ahora hacemos la actualización de los datos. X es igual a x menos y dividido entre la derivada con respecto de x, ¿no? O sea, tal cual dice la fórmula. Lo que estamos haciendo aquí, x.grad0, es que como estamos iterativamente actualizando la derivada de x y actualizando la derivada de x, vamos a cada instante, cuando ya lo hemos usado, ya no queremos usarla, que no se acumulen las derivadas, la reiniciamos en 0, ¿no? Para que vuelva a calcular y vuelva a calcular en cada iteración, porque la derivada, conforme lo que hace Newton-Raphson es ir moviéndose hacia la solución, entonces en cada iteración es distinta la derivada, ¿no? Tenemos que ir actualizando. Probemos. ¿Qué nos devuelve? La solución es menos 0.766666, 4683, que evaluado f de x nos da prácticamente 0. O sea, hemos encontrado una solución con una buena precisión numérica, ¿no? En 15 iteraciones. Ese punto detach tendríamos que hacerlo si no usamos el withTorch.noGrad. Le estamos desconectando la x de ese arbolito, de ese grafo de computación que se creaba, porque si no nos va a dar error. Nos va a decir, no puedes operar sobre esta x mientras todavía está conectada al grafo, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí se entiende? ¿Algo que no se haya entendido? Ahora vamos a comparar esto directamente con cómo lo haríamos de una manera simbólica, ¿no? Para ver cómo eran esas derivadas que hemos guardado, porque estábamos guardando, si habrán visto en este fragmento del código. Igual esto se los voy a subir para que ustedes lo modifiquen con cualquier función, ¿no? Aquí vamos guardando las derivadas de la función en ese vectorcito de la derivada de Torch, ¿no? En cada iteración, para luego comparar. Listo. Vamos a usar SymPy. Voy a correr todas estas celitas de código. Vamos a usar SymPy, que es una librería para operaciones simbólicas en Python. Creamos el símbolo x y creamos la función simbólica x² menos 2 a la x. Si le damos fun, vemos que me imprime ya el símbolo, ¿no? Incluso Jupyter es tan bonito que te lo pone directamente en látex,
¿no? Ya está formateada la función tipo. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado menos 2 a la x? Aparece un logaritmo por ahí porque tiene que sacar un logaritmo. Entonces, si queremos dejar que la computadora lo haga, en SymPy solo jalamos esta instrucción. Aquí está. Sim.diff, la función con respecto de qué variable, y me da que la derivada es 2 a la x log de menos 2 a la x log de n más 2x. ¿No? Y esta misma derivada es la que calculó PyTorch automáticamente hace un instante. ¿No? Ahora vamos a hacer la misma iteración de Newton, pero esta vez con esta librería simbólica. Si se dan cuenta, el código es casi lo mismo, nomás que ahora ya no tenemos ese withtorch.nograd, nada, porque ya tenemos precalculada la derivada y tenemos precalculada, bueno, ya preparada la función y la derivada, ¿no? Entonces, en cada iteración, si se dan cuenta, ya no derivamos, sino evaluamos directamente la derivada que hemos calculado hace rato, ¿no? Entonces, inicializamos en 0 por las iteraciones, sustituimos el valor xb en el símbolo x, esa instrucción es nada más para sustituir y que lo evalúe numéricamente, y al final nos da casi la misma solución con un error de 17 ceros por delante del primer signo significativo, no de dígito significativo. Entonces, listo, comparemos sus derivadas. A la izquierda está lo que Torch en cada iteración calculaba derivadas, y a la derecha está lo que simbólicamente, evaluando lo que hubiéramos hecho nosotros a mano y hubiéramos calculado esa función, ¿no? Programado esa función en la computadora, vemos que la variación de las derivadas está recién por acá, ¿no? Por varios dígitos por detrás. Entonces significa que numéricamente es súper estable lo que hace PyTorch y no requiere que calculemos cosas simbólicas, todo lo hace numéricamente, ¿no? Pero ahora vamos a ver realmente esto. Son las mismas funciones de hace rato, las he reescrito ahora en formato de funciones porque vamos a calcular el tiempo de ejecución para ver cuál es más rápido, ¿no? Tenemos la función Newton Autograph, que es la de PyTorch, y la de Symbolic, Newton Symbolic, que lo único que he puesto extra es que aquí está. Véanlo de esta forma. La derivada solo la calculamos una vez y luego empezamos a evaluar, mientras que acá la derivada la calcula en cada iteración, ¿no? Porque no está precalculada esa estructura de la función. Vamos a correr timeit. Vamos a ver, timeit es un comando para Jupyter que corre varias veces. Aquí ha corrido 7 veces el mismo código y saca un promedio del tiempo que tarda, ¿no? en ejecutar esa función. Dice que la forma de la función con PyTorch tarda 2.41 milisegundos más o menos una varianza de 47.1 microsegundos por cada iteración de las 7 que ha probado, ¿no? Hizo 7 corridas con 100 bucles cada una. Ahora vamos a ver cómo lo hace la forma simbólica. Pues, 6.99 milisegundos. Ahorita estamos trabajando en escala pequeñita, pero imagínense una función tremendamente pesada como esto, donde tienen más de 60.000 datos y tienen que empezar a calcular derivadas. Esto con el tiempo se va separando, ¿no? Uno crece más rápido que el otro. Y este código es más cortito, ¿no? Y solo calculó la derivada una vez, luego evalúa nomás los datos. Y es por esa estructura simbólica que tiene que tener, que arma un árbol y un montón de cositas aquí, que PyTorch lo hace mucho más óptimo, ¿no? Bueno, esto sería nuestro ejemplo sencillo antes de pasar a un ejemplo ya más orientado a clasificación de datos. ¿Hasta aquí alguna duda? De esto podríamos confirmar que el primer método de PyTorch utiliza menos consumo en memoria, ¿no? No necesariamente. Más que nada en tiempo. Sí, porque lo que hace PyTorch es directamente hacer operaciones numéricas, sí, mientras que este simbólico ocupa unas estructuras de datos especiales. Hay más librerías aparte de PyTorch que hacen esto, como Autograd, que igual es para Python, pero recientemente la mataron y ahora están creando una librería llamada JAX que une el precompilador de TensorFlow con Autograd de Python y supuestamente quieren hacer una nueva librería de Machine Learning para estas cosas, pero es raro porque es de Google, entonces Google se está autofauleando, no entiendo eso. Ahora vamos a pasar a
este ejemplo de acá. Es una simplificación de algo que hicimos para un curso. Bueno, tal vez, ¿quién ha escuchado de un dataset llamado MNIST? El dataset del MNIST es un clásico, es el Hola Mundo en tareas de clasificación de imágenes, que lo que trata, en lo que consiste es, te doy números manuscritos y quiero que me clasifiques qué dice la foto y me predigas, ¿no? ¿Qué número es el que está escrito ahí? El MNIST nace cuando en 1980 querían escanear automáticamente cheques bancarios y Jan LeCun en su computadora, que en esa época era una tostadora comparada a la de ahora, logró resolver ese problema con redes convolucionales y ahí fue cuando empezó de nuevo el auge, ¿no?, de las redes neuronales. Sin embargo, el MNIST es muy sencillo para los modelos actuales. O sea, cualquier modelo saca más de 80% y una red neuronal fija te saca 97%. Entonces, bueno, como esta, luego podemos ver una imagen donde se muestra la separabilidad del MNIST y todo eso. Entonces, un grupo de científicos decide crear un dataset modificado que se llama Fashion MNIST, que es como un MNIST, son fotos chiquititas, blanco y negro, pero de ropa. Entonces, la ropa tiene una estructura mucho más compleja que los números. Y si hacemos ese mapeado con un método de mapeado a baja dimensionalidad llamado UMAP, se ve que el Fashion MNIST está mucho más superpuesto, entonces es menos linealmente separable. Aquí lo que vamos a hacer es, el precursor de la red neuronal, nos vamos a quedar solo hasta esta parte, que es una regresión logística. Hasta ahorita, les he hablado red neuronal, pero no les he dicho específicamente qué hacen, ¿no?, las redes neuronales, qué hacen estas cosas. Si sabrán lo que es una regresión lineal, tenemos puntitos, y la regresión lineal trata de agarrar la mejor línea que se ajuste a esos datos, ¿no? Entonces sería algo como esto. La regresión logística trata de encontrar la mejor línea que parta los datos en 2 o en n. Entonces, si yo tuviera datos con esta forma, así, digamos que esto es un conjunto de datos, imagínense que estas son fotos de perritos, digamos, y estas son fotos de gatitos. Si se dan cuenta, esto es linealmente separable, ¿no?, porque yo puedo ajustar una línea y separar los datos, ¿no? Eso lo veríamos hasta acá, porque solo tenemos linealidad y directamente predecimos probabilidades. Pero la red neuronal tiene esta función de no linealidad que permite complejizar el separador. Esto se generaliza a muchas dimensiones. Tengo una animación que luego les voy a mostrar. Por ejemplo, imagínense datos con esta estructura. Ajusten una línea ahí. No se puede, ¿verdad? Entonces, lo que haría una red neuronal, al tener no linealidades, que pueden cerrarlo de esta forma. Ahora, teóricamente esto tiene su justificación de por qué lo puede hacer, pero no lo vamos a ver acá. ¿Ya? Más que nada, la idea es que tengan esa idea intuitiva, ¿no? Realmente, ¿qué hace la red neuronal? Hace eso, separa los datos de una manera correcta. Mientras más complejos los datos, mientras más compleja la red neuronal, mejor los puede separar, ¿no? Ahora, vamos a trabajar con el MNIST, aquí, bueno, con el Fashion MNIST. Primero voy a preparar los datos para que los vean. Control menos. Esta estructura, no, estoy con el MNIST, ya. Vamos a tener que trabajar con el MNIST nomás porque me equivoqué de archivo y lo he dejado en la otra compu. Ya, primero, funciona. Le pueden cambiar el dataset, igual les va a dar, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con el de los dígitos manuscritos ahorita. ¿Ya? Tenía los archivos separados en 2 carpetas, pero me equivoqué en la carpeta. Ya. Tenemos 50.000 imágenes para entrenar en nuestro modelo, o sea, para que aprenda la estructura de los datos, ¿no? Que cada imagen tiene las dimensiones de 64 por 64, 784, ¿no? Tenemos 10.000 imágenes para medir cómo está aprendiendo nuestro modelo y 10.000 imágenes para testear cómo se comporta nuestro modelo, ¿ya? Si queremos ver, los dígitos tienen esta estructura, ¿no? Estamos al azar seleccionando y algunos los describen feos, otros los describen bonitos, pero se entiende, ¿no? Entonces, vamos a convertir primero todas nuestras variables
para trabajar directamente con Torch, porque están en formato de NumPy Arrays, ¿ya? Y aquí viene lo importante, que esto es lo que tenemos que entender. Hasta aquí. Estamos creando solo W0, B0, ¿no? Porque les he dicho que nos vamos a quedar hasta acá. Y la estructura que teníamos era WX más B, daba Z. Z le evaluábamos en una función directamente acá. Vamos a reescribirlo esto. Y esto le vamos a llamar Y. Y esto, en un formato de grafo de computación, sería una matriz X, otra matriz W, se multiplican, se suma B y nos da Z. Evaluamos Z en esa función que nos permite volverlo probabilidades para poder entrenar nuestro modelo, y tenemos Y. Hemos convertido esto gráficamente, ¿no? Bueno, se puede empaquetar de esta forma, pero hasta aquí vemos el grafo de computación que se genera, que vamos a generar, porque hasta ahorita solo hemos creado una matriz W y un vector B, ¿no? Ahora vamos a entrenar nuestro modelo. Lo voy a poner a entrenar, va a tardar un ratito. Hasta aquí vemos que aquí dice Z es igual a X por W más B, ¿lo ven? Luego tenemos L, es la entropía cruzada para medir el error de los datos que vamos a trabajar clasificándolos, ¿no? Como les digo, el tema de ahorita no es tanto profundizar en las redes neuronales, sino ver cómo trabaja estas cosas internamente PyTorch, ¿no? Esa es una función medio complejita, ¿ya? Pero se puede simplificar sacándole el logaritmo a esto. Sacan el logaritmo base E de esto, les va a dar esa función de costo, cross entropy, ¿ya? Prácticamente he evaluado hasta aquí. Yo quiero decirle, esta está Z, tenemos Z acá, ¿verdad? Pero yo te digo, yo quiero la derivada de esto y de esto, o sea, con respecto de W y B, de este monstruo de acá, ¿no? Y es tan sencillo con PyTorch como L.backwards, ¿no? No tenemos que ni saber derivar para que funcione, ¿no? Y es porque, y se dan cuenta que está corriendo cada 100 iteraciones, ya ha terminado, y está metiendo una matriz de 5, o sea, la matriz de entrada de nuestros datos es de 50.000 por 784, ese es nuestro X. W tiene la dimensión de 784 por 10, ¿no? Y B tiene una dimensión de 10, no es un vector de dimensión 10. Ha hecho todas estas operaciones y calcula las derivadas así. Si esto lo hiciéramos de forma simbólica, para empezar, la librería simbólica ha intentado sacar el jacobiano de esta cosa y se muere, porque es muy grande, ¿no? Pero esto lo está haciendo así. A ver, apliquen la definición de la derivada aquí con su límite. Les va a dar error de redondeo para empezar, ¿no? Entonces, este es uno de los métodos más robustos para sacar autoderivación, autodiferenciación. Y una consulta, ¿qué significa esa variable de dimensión igual a 1? Ya, eso. Los datos, como si se dan cuenta, al multiplicar esto, Z tiene una dimensión de 50K por 10. ¿Lo ven? Al aplicarle la softmax, lo que estamos haciendo, estos números, sigue teniendo esa misma idea de la sigmoide, que mientras más grande el número, más grande es su probabilidad de la predicción. Entonces nosotros tendríamos, digamos que estamos trabajando con perros y gatos, lo volvemos a simplificar, perros y gatos. Nuestra predicción podría ser algo como 0.8, 0.2, 0.4, 0.6, 0.51, 0.49, y así va prediciendo, ¿no? Y nuestros datos, este está prediciendo, si se dan cuenta, es como generalizar la exclusión que tiene la probabilidad, pero si esto tuviera 3, 4, está generalizando una distribución multinomial, ¿no? Tenemos distintas probabilidades que todas suman 1. Eso está haciendo la softmax, escala que la suma de filas sea cada una 1. Y para comparar los datos con esto,
nuestros datos de entrada originalmente venían en la forma de, digamos que esto ha predecido casi bien, y era, digamos que efectivamente era perro. Entonces nuestro vector Y, que son las etiquetas reales, ¿no? Que un humano ha etiquetado, digamos, 1, 0, 0, 1, 0, 1, están en esta forma. Y al hacer argmax le estoy diciendo, primero, digamos que tuviéramos un vector así, 0, 1, 1, no, perdón, 2, 3, me confundí, 0, 1, 3, 2, ¿no? Y este está en la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. El argmax me dice, dame la posición del elemento más grande. Sería la posición 2, ¿no? Porque tiene el 3. Pero esta es una matriz, ¿no? Y el argmax, al decirle dim, si yo le dijera dim 0, me daría con respecto a todas las filas. Pero como yo le estoy dando dim 1, me está sacando a lo largo de las columnas para cada una de las filas. Entonces, al hacer dim 1, me está diciendo 0, 1, 1. Eso está haciendo, ¿no? Nuestro Z tiene esta estructura. En realidad, si lo hiciéramos a mano, podríamos trabajar con esto, pero la forma en la que recibe los datos, PyTorch te dice más fácil, mándamelo de esta forma. Aquí pues de 0, 1, 2, 2, 1, si tuviéramos 3 clases. En este caso tenemos 10, entonces están entre 0 y 9, ¿no? Ahora hemos calculado la derivada. Listo. Ahora, para entrenar uno de estos modelos sencillitos, simplemente tenemos que saber la derivada de toda esa función L con respecto de los parámetros. Entonces nuestro resultado sería algo como W es igual a W menos un alfa por la derivada de esa función L que tenemos con respecto de W, y lo mismo para B. Esto era lo feo de calcular, ¿no? Porque estamos tratando de calcular, esto es L y queremos la derivada de esto con respecto de esto, ¿no? Y como hemos visto hace rato, le dábamos la variable .grad y ya nos daba la derivada evaluada, ¿no? Entonces, la actualización de los datos es, este alfa es cuán rápido queremos que se mueva en el espacio para que optimice, y son unas cositas que tampoco vamos a profundizar mucho, pero la magia está aquí. W.grad, B.grad, ya está. Grad 0, sin reiniciar las derivadas, ya está, ahí terminó. O sea, eso corremos el for y ya está. Ya tenemos una regresión logística implementada, que es el precursor de la red neuronal, ¿no? Que solo nos clasifica con líneas. Pero aquí le estoy poniendo que cada 100 iteraciones me vaya mostrando el costo, ¿no? Cómo va aprendiendo supuestamente el modelo, o sea, va minimizando el error que teníamos de predicción, ¿no? Entonces, el costo de nuestra predicción lo voy a hacer un poco más pequeño. Vemos que va bajando, ¿no? 5, 0.88, 0.64, 0.55, 0.50, 0.47. Pero ahí abajo algo dice valos, ¿no? Esta es una forma en la que se entrenan estos modelos, que si se dan cuenta, la derivada solo se computa con ese X-train, ¿no? El conjunto de entrenamiento, los 50.000 datos. Y estamos calculando el costo también con ese otro conjunto de datos de validación, pero nunca está calculando la derivada, o sea, nunca está entrenando sobre esos datos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento en que el costo del entrenamiento baje mucho y el de la validación se quede un poco arriba, en este caso no va a pasar porque es un modelo lineal y no puede pasar mucho esto, pero si fuera un tipo de estos un dataset con esta estructura, el modelo puede llegar a memorizarse la estructura de los datos y no va a predecir bien, no va a tener un buen resultado de predicción. Entonces, por eso cada cierto tiempo comparamos cómo están los datos sobre los que entreno, ¿no? Cómo están aprendiendo de esos datos con respecto a datos que no ve, con respecto a datos que no entrena el modelo encima, para ver si en algún momento se distancian. Si se empiezan a distanciar, ya es una métrica para saber, aquí tengo que parar, porque hasta aquí ya se empieza a memorizar los datos y no va a predecir bien, ¿no? Ahora, finalmente, vamos a hacer las verificaciones, que aquí les voy a mostrar. Vamos a utilizar las métricas de SKLearn para no implementarlo nosotros. La exactitud de predicción en el conjunto de validación, que era sobre el que estábamos verificando, ¿no? Que no se memoricen los datos, es de un 87%.
Un modelo tan sencillo como ajustar una línea, la está logrando con un 87%. Ahora imagínense un modelo más complejo, easy, 97%. ¿Cómo hemos hecho la predicción? Sencillo, ¿no? La validación de X, W más B y argmax, ¿no? Estamos sacando cuál es el índice que tiene que predecir correctamente, o sea, el índice con la probabilidad más alta, ¿no? Porque si se dan cuenta, el argmax sobre esto sería 0, 1, 0. Si se dan cuenta al comparar, aquí había como un error, ¿no? Con lo que debería predecir, y ahí está calculando ese error, ¿no? De esta forma. Pero ya, digamos, ha sacado un 97% un 87% al predecir. Y ahora esto lo he preparado para el Fashion MNIST, pero imagínense que está con ceros y unos. Vamos a graficar. Esto se llama una matriz de confusión. No en los del lado, lo puedo poner un poquito después. Más que nada esto es para gráficas, ¿no? Puede que nuestros datos se vean bonitos, o sea, tengan 90% de predicción, pero ¿qué pasa si solo tienen 2 fotos de gatos y 1000 fotos de perros? Entrenan y les da, digamos que tienen 98 fotos de perros y 2 fotos de gatos, 98% de exactitud si responde solo perros. Y ese es un sesgo, porque creemos que está bien, pero no está bien. Entonces, una de las formas más correctas de ver los datos es a través de una matriz de confusión. Lo que estaría haciendo esto, en este enlace con el que estamos trabajando, es ceros que predice como ceros, unos que predice como unos. Y mientras esté en la diagonal, significa que lo está prediciendo correctamente. Si está fuera de la diagonal, aquí, por ejemplo, está 0, 1, 2, 3. Está prediciendo erróneamente 10 ceros como si fueran 3. No se ve muy bien por el contraste del color, pero la idea es que con ese colorcito, si se dan cuenta, mientras más clarito está, más acumulada está sobre la diagonal, lo que significa que está prediciendo relativamente bien nuestro modelo, ¿no? Ahora vamos a probar en el último conjunto de datos. ¿Se acuerdan de esos 10.000 que nunca tocamos hasta ahora? Ese conjunto de datos se llama conjunto de testeo. En este conjunto de datos deberíamos poder ver realmente cómo se comporta el modelo o cómo se llegaría a comportar en la vida real. Obviamente si esos datos de la vida real salen de la misma distribución de datos de estos, no sirve de nada que de repente las fotos estaban con una estructura y luego le meto fotos de 8×8 escaladas a 64×64, porque no es la misma distribución de los datos, tiene distorsiones que el modelo no está preparado para predecir. Vemos que en el conjunto de testeo ya igual saca un 87%, entonces significa que con un simple separador lineal estamos logrando. Y hasta ahorita queda el código, son unas 5 o 7 líneas de código mágica que hacen la derivada de este monstruo. Bueno, aquí vamos a graficar y con esto terminamos. Igual nuestra matriz de confusión se ve bonita. Bueno, esta es la idea, ¿no? Para que vean un poquito de la base, cositas sobre redes neuronales, pero lo más importante era que puedan ver la magia de esta función .backward, ¿no? Ahora imagínense modelos súper complejos. Por ejemplo, un modelo bien interesante. Un modelo en el que estaba trabajando un muchacho de Colombia que conocimos cuando estábamos en un evento en Uruguay, que lo que hacía era recibir un video en lenguaje de señas y devolvía texto. Entonces traducía del lenguaje de señas a texto. Pero ¿cómo es ese modelo? Eso utiliza un poco más una extensión de esto, porque ahorita hemos visto el caso de redes full conectadas que solo multiplican matricitas, pero hay extensiones de esto que son las redes convolucionales que trabajan con kernels, que extraen estructuras de los datos, y otras que son las redes recurrentes que trabajan con datos en tiempos. Y su estructura del modelo de ese proyecto era como que recibía fotograma, codificaba ese fotograma en un vector, ese vector lo pasaba en tiempo, recibía el siguiente fotograma, lo codificaba en un vector y esto se multiplicaba de alguna forma, se ponderaba y así iba leyendo todo el video. Una vez terminaba, lo codificaba en un espacio latente y aquí empezaba a decodificar en texto. Que es casi lo que hace Google cuando traduce el texto, ¿no? Recibe el texto, lo codifica y lo decodifica en otro idioma. Más o menos estaría haciendo esto.
Ahora imagínense esta cosa, su función es más compleja que solo multiplicar matrices, porque va extrayendo pedazos de sus matrices, las multiplica con una propiedad que se llama convolución, una operación, y luego esto tiene que transmitirlo a través del tiempo, y llega hasta acá, y una vez llegó hasta acá, predijo las palabras como índices en un diccionario, la palabra cero es hola, digamos, punto backwards, y tiene que calcular la derivada con respecto de todos estos parámetros hasta atrás. Eso es inhumano de computar a mano, ¿no? Es imposible. Y las librerías simbólicas, para empezar, se quedan sin memoria, porque para armar toda esa estructura de datos complejos no va a poder. Entonces, ese es el poder de la autodiferenciación, ¿no? Y antes de que pasemos a preguntas, voy a tratar de buscar la animación. Este de aquí, un ratito lo voy a desconectar, para que puedan ver un poquito mejor. Mientras tanto, vayan pensando sus preguntas. ¿Dónde lo he puesto? ¿Dónde lo he puesto? Aquí está. Debería hacer esto. SD, esto. Todavía tenemos tiempo. Reunión. Animation. Honda Activate CG. Python 2D. Debería ser esto. Ahí está. Va a generar un dataset al azar y va a ajustar la regresión lineal pasito por pasito y va a ir mostrando cómo se ajusta la línea. Ya se llegó, porque si se dan cuenta están superpuestos. Ah, sí. Pero ahora tratemos de que genere un dataset un poquito más linealmente separado. Ya, no va a generar ninguno. Vamos a poner la forma, lo más, el que está chido. La versión 3D. Ahí. ¿Ven cómo ajusta el plano? Los datos 3D. Vamos a reiniciar esto. Se va moviendo el plano, ¿ven? Entonces, el concepto es que las redes, bueno, en este caso la regresión logística que ajusta un plano, pero la red neuronal puede ajustar curvas. En este caso sería el hiperplano unidimensional que separe los datos de la mejor manera. La red neuronal sería la hipercurva que ajuste los datos de la mejor manera. En nuestro ejemplo de las fotitos eran 784 dimensiones, entonces estaba ajustando un plano de 784 dimensiones, ¿no? A los datos. En realidad 83, pero sí. Entonces, bueno, y aquí vemos, ¿no?, los puntitos que son esferitas, cómo los separó. Y los separó casi bien, ¿no? Solo se les escapó este y este de acá, que no se puede agarrar ese porque está súper arriba. Entonces hasta aquí ya ahora sí podemos ir a preguntas. ¿Tienen dudas? Sí. Disculpe, el número de iteraciones que se da, ¿en qué se va para dar? He visto en el code le da 600 iteraciones. Aquí, ¿no? Sí. Prueba y error. Bueno, como este modelo es sencillo, bueno, aparte de eso, un concepto extra que no he abordado, que bueno, explicaría esto, es que la regresión logística, su función de optimizar es un paraboloide, entonces tiene un mínimo global. Pero las redes neuronales
tienen mínimos locales, porque su función es así como es horrible. Entonces, aquí le doy 600 y sé que en algún momento va a llegar al mínimo, ¿no? Pero en las redes neuronales no. Entonces, eso es puro prueba y error, y no siempre, mientras más iteraciones ajusta mejor, ¿no? Pero en este caso, mientras más iteraciones sí, porque siempre va a llegar al mismo mínimo. ¿Una duda más? Sí. Hablaste sobre Matplotlib. Sí. Eso no entiendo. Matplotlib es una librería de gráficos, ¿ya? En este caso aquí, en la grafiquita de esta de acá, Matplotlib nos permite graficar desde funcioncitas como esta, ¿no? Estoy dándole plot, un conjunto de puntos X y Y aquí le estoy poniendo la línea, como también imágenes, que en este caso, como son estas fotitos, son ese tipo de imágenes. Entonces, en vez de plt.plot, estoy usando plt.emshow. Pero en sí es una librería que nos permite gráficos. También con Matplotlib, pero con una extensión llamada Seaborn, nos permite graficar esa matriz de confusión, ¿no? Entonces es una librería de visualización. Bueno, dice que nos acabamos el tiempo. Bueno, gracias Rafa por la charla. Chicos, un fuerte aplauso.